¿Alguna vez has leído la Biblia? Y en silencio te has hecho una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Cómo fue posible que palabras dichas hace miles de años, en desiertos, cárceles, cuevas, momentos de dolor, hayan llegado hasta nosotros con tanta precisión? ¿Quién escribió oraciones que parecían ser solo entre una persona y Dios? ¿Quién escuchó a Jesús cuando lloró en Getsemaní? ¿Quién anotó las palabras de Daniel en el foso de los leones? ¿O la oración de Jonás dentro del vientre de un pez? Hoy no quiero darte respuestas rápidas. Hoy quiero invitarte a un viaje a entender cómo Dios decidió confiar su voz a hombres frágiles y aún así preservar su palabra por generaciones. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo va a fortalecer tu fe, va a cambiar la forma en que lees la Biblia para siempre. No olvides comentar y suscribirte a nuestro canal, Proverbios de Vida y Fe. Antes de responder estas preguntas, hay algo que siempre me ha impresionado profundamente. La Biblia no fue escrita por una sola persona. Fueron alrededor de 40 autores, separados por siglos, en distintos países, escribiendo en hebreo, arameo y griego. Y aún así, cuando lees la Biblia no sientes que estás leyendo 40 voces distintas. Sientes que es una sola voz hablándote. ¿Cómo sabemos quién escribió, cómo se escribió y por qué es tan precisa la Biblia, si nadie estaba tomando nota literal en muchos momentos? La respuesta bíblica no es solo quién escribió, sino quién inspiró. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segundas Timoteo 3:16. Inspirada. Theopneustos, soplada por Dios. El milagro no es solo lo que se dijo. El milagro es que fue preservado. Piensa en esto. Palabras dichas en desiertos, oraciones hechas en cuevas, lamentos pronunciados entre lágrimas, visiones vistas en éxtasis, cantos entonados en medio del dolor. Y nada se perdió. No porque el hombre fuera perfecto, sino porque Dios decidió custodiar su palabra. La palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Inspiración, dictado mecánico. Este punto es clave. Dios no anuló la personalidad humana. Usó estilos distintos, lenguajes distintos, emociones reales, contextos históricos reales. Pero el mensaje final fue exactamente el que Dios quiso. La inspiración bíblica es divina en su origen, humana en su expresión, perfecta en su propósito. ¿Cómo se preservaron palabras tan precisas? 1. La cultura oral era extremadamente rigurosa. Hoy confiamos en tecnología. Ellos confiaban en memorización profunda, repetición constante, transmisión comunitaria. Un error no se toleraba, la comunidad corregía. Ejemplo: salmos, genealogías, profecías. Lo que hoy nos parece imposible para ellos era disciplina sagrada. Los escribas no copiaban, veneraban. Especialmente en el Antiguo Testamento. Contaban letras, contaban palabras, destruían el manuscrito si había errores y ayunaban antes de escribir el nombre de Dios. No copiaban ideas, copiaban revelación. Esto explica por qué, siglos después, los manuscritos coinciden de forma impresionante. Ahora bien, ¿cómo Moisés escribió el Pentateuco si no vivió todo? El Pentateuco incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tradicionalmente, se atribuye a Moisés, excepto el relato de su muerte. ¿Cómo escribió Génesis si no estuvo allí? Moisés escribió el inicio de todo. ¿Se pueden imaginar eso? Y es que Moisés recibió revelación directa de Dios. Pudo usar registros orales y escritos antiguos, pero sobre todo fue guiado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Éxodo 33:11. Dios mismo le reveló la creación, el diluvio y la historia de los patriarcas. No fue memoria humana, fue revelación divina. ¿Quién estuvo siempre con Jesús para escribir lo que decía? Los evangelios: Mateo, apóstol, testigo directo; Juan, apóstol, testigo directo; Marcos, discípulo cercano de Pedro; Lucas, investigador cuidadoso. Jesús prometió algo clave: el Espíritu Santo os recordará
todo lo que yo os he dicho. No fue grabación humana, fue memoria guiada por el Espíritu Santo. La oración de Jesús antes de ser arrestado. Primero, aclaremos algo importante. No es una sola oración, son dos momentos distintos. 1. La oración íntima en Getsemaní. Aquí Jesús se aparta, se postra, suda como gotas de sangre, habla con el Padre en agonía. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Quién escuchó esta oración si era íntima? Los discípulos estaban cerca, aunque dormidos. Jesús oró en voz audible. Se apartó un poco. Ellos oyeron fragmentos. El Espíritu Santo reveló el contenido esencial de esa oración después. 2. La oración de Juan 17. Esta es otra dimensión. Aquí Jesús ora en voz alta, intercede por los discípulos, habla del Padre, del Hijo, de la gloria, de la eternidad. Juan estaba presente. Juan escuchó. Juan recordó. Y Jesús había prometido: el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto incluye oraciones, no solo enseñanzas. ¿Jesús la escribió él mismo? No. Jesús no dejó escritos propios. Su misión no era escribir, sino encarnar la palabra. Y el Verbo se hizo carne. Él vivió lo que otros escribirían. ¿Entonces fue revelada a los discípulos? Sí, de dos maneras. 1. Por testimonio directo. Ellos oyeron, presenciaron, caminaron con Él. 2. Por revelación posterior del Espíritu. Después de la resurrección comprendieron, recordaron y escribieron con claridad. La inspiración también ocurrió en el acto de escribir. Lo más conmovedor de todo. Jesús permitió que su oración más vulnerable, su momento de mayor angustia, su clamor más humano, quedara registrado para que tú supieras que Él sintió miedo, que Él luchó, que Él se rindió. No para exhibirse, sino para revelar el corazón del Hijo, verdad profunda para cerrar. Esa oración no fue escrita por Jesús, pero fue custodiada por Dios. El Padre permitió que se escuchara. El Espíritu permitió que se recordara. La Iglesia permitió que se preservara. Para que cuando tú ores en tu Getsemaní, sepas que no estás solo. ¿Quién escribió realmente el libro de Job? ¿Fue el propio Job? La verdad es que no hay un acuerdo total, pero muchos creen que fue Job mismo o un sabio inspirado por Dios quien conservó esta increíble historia. Pero aquí está lo más importante. La razón por la que tenemos diálogos tan extensos y precisos es porque el libro es revelación divina. No es una simple transcripción humana. Dios se aseguró de que se registrara exactamente lo que Él quería que supiéramos sobre el sufrimiento, la fe y su soberanía. De hecho, Dios mismo habla al final, sellando la autoridad del libro. Seguimos con otra pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió realmente esas poderosas oraciones que encontramos en la Biblia? Pensemos en las oraciones de Daniel, María y Jonás. ¿Fueron ellos mismos los autores? ¿O hay algo más profundo detrás de esas palabras? Vamos a empezar con Daniel. Este profeta, conocido por su increíble fe y sabiduría, nos dejó oraciones llenas de humildad y arrepentimiento. Por ejemplo, en el capítulo 9 de su libro, encontramos una confesión conmovedora por los pecados de su pueblo. Es muy probable que Daniel mismo, guiado por el Espíritu de Dios, escribiera estas palabras. Era un hombre educado, de la nobleza de Judá, así que tenía la capacidad de registrar sus propias experiencias y las revelaciones que recibía de Dios. Su oración no es solo un registro histórico, es un modelo de cómo acercarnos a Dios con un corazón sincero. Ahora, pasemos a María, la Madre de Jesús. Su oración, conocida como el Magnificat, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Es un canto de alabanza y gratitud a Dios por su misericordia y por haberla elegido para una tarea tan monumental. Lucas, el autor del Evangelio, era un historiador muy meticuloso. Él mismo dice al principio de su libro que investigó todo cuidadosamente, hablando con testigos oculares. Así que es muy probable que Lucas haya entrevistado a la propia María o a personas muy cercanas a ella y registrara sus palabras con fidelidad. El Magnificat
refleja perfectamente el corazón humilde y devoto de una joven que confiaba plenamente en Dios. Finalmente, hablemos de Jonás. Su historia es increíble. Después de ser tragado por un gran pez, Jonás ora desde las profundidades del mar. Esa oración, en el capítulo 2 de su libro, es un grito desesperado de auxilio y una declaración de fe en medio de la angustia. ¿Quién la escribió? El libro de Jonás está escrito en tercera persona, lo que sugiere que no fue una autobiografía directa. Sin embargo, los detalles son tan personales y vívidos que lo más seguro es que el propio Jonás contara su experiencia a un escriba o autor inspirado por Dios, quien luego la puso por escrito. Solo Jonás pudo haber descrito esa sensación de desesperación y la milagrosa salvación que experimentó. Entonces, ¿quién escribió estas oraciones? Daniel, María y Jonás fueron las fuentes originales, las personas que vivieron esas experiencias y pronunciaron esas palabras. Pero la Biblia nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que, a través de ellos y de los escritores bíblicos como Lucas, el Espíritu Santo se aseguró de que estas oraciones fueran preservadas para nosotros. Son un testimonio eterno de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que, sin importar nuestra situación, Él siempre escucha nuestras oraciones. Ahora vamos a Apocalipsis. Este libro es el ejemplo más claro de inspiración directa y sobrenatural. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, el apóstol amado. Testigo de Jesús, anciano, exiliado en Patmos, aislado, sin iglesia, sin tecnología, sin audiencia inmediata y aún así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis no nace de estudio, nace de éxtasis espiritual. ¿Cómo Juan escribió con tanto detalle? Porque vio, oyó, fue instruido a escribir. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Otros libros increíbles en su preservación. Salmos, oraciones íntimas, algunas escritas en llanto, otras en celebración. Siglos después, siguen diciendo exactamente lo que el alma humana necesita. Isaías, profecías escritas 700 años antes de Cristo y cumplidas con precisión quirúrgica. Cartas de Pablo, escritas en cárceles, en viajes, en persecución, y aún así, claras, coherentes, teológicamente profundas. Lo más increíble de todo, no es solo que las palabras sobrevivieron, es que siguen vivas, siguen confrontando, siguen consolando, siguen transformando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Verdad profunda para cerrar. Dios confió su voz a hombres frágiles para demostrar que el poder no estaba en el mensajero, sino en el mensaje. La Biblia no se explica solo por historia. Se explica porque Dios la sostuvo. Y si Dios fue capaz de preservar su palabra por milenios, también es capaz de preservar su propósito en tu vida. Después de mirar todo esto, ya no puedo leer la Biblia como antes, porque ahora entiendo algo. Estas palabras no sobrevivieron por casualidad. No fue la memoria humana, no fue la fuerza de los imperios, no fue la inteligencia de los escribas, fue Dios cuidando su voz. El mismo Dios que preservó oraciones dichas en la oscuridad, el mismo Dios que guardó palabras pronunciadas entre lágrimas, el mismo Dios que protegió su palabra en medio de persecución, fuego y muerte. Es el Dios que hoy te está mirando a ti. Tal vez tú estás orando en silencio, tal vez nadie te escucha, tal vez sientes que tus palabras se pierden en el aire. Pero quiero decirte algo con total convicción. Ninguna oración que nace del corazón se pierde delante de Dios. Así como Él preservó cada palabra que debía llegar hasta nosotros, Él está preservando tu fe, tu llamado y tu propósito, aun cuando tú no lo ves. La Biblia no solo nos enseña lo que Dios dijo, nos revela quién es Dios, y el Dios que cuidó su palabra por miles de años. No va a descuidar tu vida ahora, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra y lo que Él prometió sobre ti permanecerá para siempre.